Hay ocasiones en que la ignorancia se convierte en nuestro peor enemigo. La desesperación nos hace buscar salidas peligrosas y el terror nos hace recurrir a Dios. Mi nombre es Martín. Esta historia que les comparto me sucedió allá por los años 90. Ya contaba con 26 años y estaba casado. Siempre hemos vivido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estábamos pasando por una buena racha económica. Trabajaba como supervisor en una de las muchas fábricas aquí establecidas. Además, mi esposa vendía calzado por catálogo y tenía mucha venta en ese tiempo. Aunque éramos católicos, no asistíamos a misa. Solamente creíamos en Dios y, si acaso, teníamos en casa algunas imágenes religiosas. Por alguna extraña razón, la situación cambió así de repente, casi de un día para otro. Las cosas se complicaron. Bajaron mucho las ventas de zapatos, también hubo poca producción en la fábrica, al grado de descansar algunos días. Por si fuera poco, un domingo por la mañana que salí de compras, me arrolló una motocicleta, dejándome incapacitado para trabajar por unas semanas, reduciendo más mis ingresos. En el transcurso de esos días, todo nos iba mal. Comenzó a faltar el dinero en casa y ya nos habían cortado la luz. En ocasiones, no teníamos ni para comer. Aún así, no nos acordábamos de pedir ayuda a Dios. Platicando con algunos compañeros de la fábrica, me hicieron saber que había la posibilidad de que nos hubieran embrujado. Uno de ellos me dio la dirección de una persona que sabía quitar trabajos oscuros. Le dije que a mí no me gustaban esas cosas, además no teníamos familiares o amigos cercanos en la ciudad que pudieran envidiarnos. Hasta que me convenció de que alguien nos estaba haciendo un mal, porque no encontraba otra explicación lógica a lo que nos estaba ocurriendo. Según él, teníamos que ir porque esas cosas eran muy peligrosas y se podían complicar tanto que no solo me podía haber afectado a mí, también corría riesgo mi familia. Escuchar eso me preocupó, por eso le dije que iría, un tanto incrédulo. Le platiqué a mi esposa, y aunque éramos escépticos de esas cosas, acudimos con esa señora esperanzados de que nos pudiera ayudar porque las cosas en casa ya se estaban poniendo bastante críticas. Reconozco que yo esperaba ver a una mujer de aspecto siniestro, entrada en años, vestida de negro, en una vivienda oscura y llena de telarañas. Pero para nuestra sorpresa, resultó todo lo contrario. No vivía en una mansión, pero era una casa grande. Lo que sí se notaba al entrar era el olor a incienso y cera quemada. Además, estaba decorada de manera algo extraña, donde sobresalían las veladoras negras. Lo primero que nos preguntó fue si creíamos en la maldad y la brujería. Con tal de que nos atendiera, le contesté que sí. Entonces nos pusimos a platicar. Después de hablar un rato con ella, le cambió su semblante. A los tres nos barrió con un huevo de gallina, así como con unas hierbas. A mí me dio un vaso con agua y me pidió hacer gárgaras y regresar el agua al vaso. Después de observarlo, aseguró que, aunque desprendí una sensación extraña, no pareciera que tuviéramos ningún embrujo. Solo que cabía la posibilidad de ser la casa a la que estuviera trabajada. De ser así, tendría que liberarla. Nos preguntó si sucedían cosas inusuales, pero le dijimos que no. Ese mismo día nos acompañó para averiguar qué estaba sucediendo. Cuando llegamos, no entró de inmediato. Caminó afuera, luego adentro. Hizo cosas raras, buscó algo debajo de las camas e incluso olió el ambiente. Después de muchas preguntas, movió la cabeza de manera negativa para decirnos que la casa no tenía nada malo, estaba limpia al menos de algún trabajo negro de brujería. Nos aseguró que era otra cosa lo que teníamos, pero no brujería. Ahí mismo nos barrió de nuevo con unas piedras raras, nos hizo unas oraciones. Le explicó a mi esposa cómo poner algunas plantas para alejar la mala suerte y las malas vibras. Todo esto era para protección, no solo de nosotros, también de la casa, así como para nuestro perro. Fue todo lo que pudo hacer por nosotros. Nos repitió de nuevo que no había un embrujo como tal. Cuando se fue,
Nos quedamos un poco más tranquilos al saber que lo que nos pasaba no tenía nada que ver con cosas paranormales, porque eso sí nos preocupaba. Tal vez solamente era una mala racha. Como las cosas empeoraron, fui presa de la desesperación. Comencé a pedir dinero prestado y pronto me vi lleno de deudas. Uno de mis compañeros, al notarme preocupado, me dijo que él sabía quién me podría ayudar. Nos pusimos de acuerdo para que, saliendo del trabajo, lo acompañara a un lugar cercano. Terminando labores, nos fuimos caminando por calles desconocidas para mí. Extrañamente, todo el camino, mi compañero se la pasó hablando de lo injusto que era Dios. Me decía hasta con malas palabras que, si él quisiera, ya nos hubiera ayudado. Para no ser descortés, le contestaba que tenía razón, aunque yo no creía eso. Unos minutos después, pasamos por una tienda de abarrotes y compró una veladora grande de color rojo. A donde llegamos era una antigua vecindad. Nos metimos hasta las últimas casas, que por cierto estaban ya muy deterioradas. Antes de entrar a donde íbamos, nos cruzamos con unas personas bien vestidas. Mi compañero les dijo que entraríamos al altar. Ellos solamente movieron su cabeza para decir que sí. Al abrir la puerta del lugar, me sorprendí. En el altar, en medio de muchas veladoras encendidas, estaba una figura muy grande de una calavera vestida de negro. Con sus huesudas manos sostenía una caja con dinero. No me dejó preguntarle nada, ya había escuchado de los altares a la Santa Muerte, pero nunca me imaginé verme parado frente a ella, menos para pedirle favores. No pude evitar tener un escalofrío. Sin decirme nada, mi compañero me enseñó cómo hacerle reverencias. Yo seguía sorprendido porque nunca había visto algo así. Me pidió que me arrodillara frente a esa imagen siniestra de facciones esqueléticas. Mientras tanto, él prendía la veladora, la colocó mientras inclinaba la cabeza. Después me puso a rezarle como se le reza a Dios. Como era la primera vez que visitaba esa imagen, le tuve que besar los pies como muestra de sumisión. Así estuve por algunos minutos, yo copiaba todo lo que hacía mi compañero. En verdad no creía en esas cosas, además me daba miedo esa imagen, pero lo hacía por la desesperación que ya me estaba ahogando, esa era mi única salida. Como no tenía nada que perder, le pedí todo lo que necesitaba, especialmente dinero. Sentí a mi compañero muy serio cuando me preguntó qué estaba dispuesto a darle a cambio de mis necesidades. Le dije que en ese momento no tenía nada. Entonces, alábalo, venéralo, besa sus pies, cree en él. Confundido por cómo se expresaba de esa figura extraña, dije que sí, porque no sabía qué más decirle. Antes de retirarnos, me dijo que tomara algo de dinero, lo que yo necesitara, no había problema, pero que le prometiera a esa figura que confiaría en ella y que después le daría algo muy valioso, más valioso que el dinero. Así lo hice. Al meter mi mano a la caja, sentí una fuerte mirada por el miedo que me provocó. No me atreví a voltear hacia arriba, porque presentí que quien me miraba era esa figura macabra. Luego, siguiendo las indicaciones de mi compañero, nos retiramos sin darle la espalda. Mientras caminaba hacia atrás, noté que el aspecto de aquella horrenda figura no era como la de cualquier calavera. Aunque se cubría con una capucha, parecía que tenía cuernos. Además, su cabeza era alargada, no era una Santa Muerte normal. Cuando estuvimos afuera, mi compañero me recordó que tenía que volver para rezarle, traerle veladoras, así como para agradecerle por los favores que seguramente recibiría. Yo estuve de acuerdo y nos despedimos. Esto no me lo esperaba, pero no había caminado muchas cuadras cuando encontré una cartera con suficiente dinero para pasar todo el mes. Lo tomé y por inercia le di gracias a Dios. Al llegar a mi casa, le mostré el dinero a mi esposa, sonriente y sorprendida. Me preguntó de dónde lo había sacado. Para no asustarla, le dije que ya mañana le contaría. Aunque parezca increíble, las cosas comenzaron a mejorar. Me aumentaron el sueldo, las ventas de mi esposa se elevaron considerablemente.
Lo mejor de todo era que todo lo conseguía con unos cuantos rezos. Saliendo de mi trabajo, me dirigía a ver a esa horrible figura que no terminaba de agradarme. Aún así, hacía esfuerzos por alabarla, le daba gracias, besaba sus pies. Me parecía extraño que tuviera uñas largas y unos huesos deformes, pero ¿qué importaba? Era evidente que me estaba ayudando. De vez en cuando le prendía una veladora, le pedía que me ayudara y me diera dinero para poder sostener el ritmo de vida al cual ya nos estábamos acostumbrando. Esa calavera siempre cumplía. Todo estaba casi perfecto. Lo digo así porque había un detalle. Todas las noches, estando ya en nuestra recámara, me sentía observado. Me inquietaba no saber por quién, porque ahí, a simple vista, solo estábamos mi esposa y yo. Pero, además, sentía una presencia que no era de este mundo, algo que me producía escalofríos. Por si fuera poco, les comencé a tener rechazo a las imágenes religiosas que teníamos dentro de nuestra casa. Creí que eran ellas las que me observaban, cuando llegué al grado de tenerles miedo. Le pedí a mi esposa que se deshiciera de ellas. Sorprendida, me preguntó por qué le pedía eso, siempre habíamos sido católicos. Sin saber qué contestarle, le tuve que confesar no solo lo que había hecho, le dije lo que estaba haciendo todos los días después del trabajo. Discutimos por horas, porque a ella le aterraba la imagen de la muerte. Le expliqué de muchas maneras que todo lo había hecho por la desesperación que tenía. Así estuvimos, hasta que más calmados nos pusimos a analizar las cosas que ya estaban pasando en casa y que no les habíamos prestado atención. Había un olor extraño que no se quitaba con nada. Por más que mi esposa limpiara, en ocasiones se metían unas moscas horribles, enormes, a veces volaban por fuera alrededor de la casa, como si hubiera algo echado a perder dentro de ella. También se escuchaban voces o murmullos con un eco extraño. De vez en cuando, las cosas se cambiaban de lugar y las puertas se trababan, impidiéndonos salir cuando más lo necesitábamos. Ya teníamos unos días que empezamos a escuchar pasos por las noches. Además, sentíamos una presencia extraña, tal vez demoníaca. Aunque eso espantaba a mi esposa, a mí no me afectaba tanto. Cuando las cosas empeoraron en cuanto a las manifestaciones, hablé con el compañero que me había llevado ante aquella imagen de la muerte. Le pregunté qué podría estar haciendo mal, porque, aunque todo iba bien en lo económico, parecía que alguien o algo se quería adueñar de mi casa. Hablando en un tono de advertencia, me dijo que tenía que olvidarme por completo de Dios, que dejara de agradecerle por cualquier cosa, porque el que me estaba ayudando no era Él. Nervioso, le dije que estaba bien, porque sentí que tenía algo de razón. Le hice saber que en un par de semanas me acostumbraría a rezarle a la Santa Muerte y la veneraría como ella se merecía. Lo que escuché ese día nunca se me olvida. Con una sonrisa, me dijo que no le había estado rezando a ninguna Santa Muerte, la figura a la que estuve venerando y pidiéndole todo ese tiempo era el esqueleto del diablo. No pude decirle nada, fue como quedarme mudo por unos segundos. Me parecía increíble todo aquello, además no me imaginaba que existiera una cosa así, tan aberrante y macabra. Al mirar mi aspecto de incredulidad, me tomó del cuello, así me llevó ante la presencia de aquella huesuda figura. Estiró su mano para quitarle la capucha. Así comprobé lo que ya me había dado cuenta, esa horrible calavera tenía cuernos, además de unas grandes cuencas alargadas, su cuello era más largo de lo común. No le había puesto tanta atención, pero de su boca le sobresalían algunos colmillos y sus brazos eran desproporcionados con el resto de su cuerpo. Lo más terrible de todo era que el esqueleto parecía real. Recuerdo que, temiendo cuáles eran las consecuencias de pedirle y adorar al, volteé a ver a mi compañero de trabajo. Lo enfrenté para saber qué pretendía con eso. Le cuestioné por qué no me advirtió desde un principio. Después de gritarme malagradecido no sé cuántas veces, me dijo, en tono amenazante, que estaba en deuda con el esqueleto. «Mira cuánto tienes ahora», me decía. Me advirtió que le tenía que cumplir, si no pagaría las consecuencias de querer jugar con él.
Asegurémonos, exclamó, que no era así de fácil. Le tienes que pagar lo que le prometiste, algo más valioso que el dinero, porque si no lo haces, te arrepentirás para el resto de tus días. Me recalcó varias veces que no tenía ni idea de con quién me había metido. Salí de ahí asustadísimo, mucho más preocupado que cuando estaba endeudado. Llegué a mi casa para contarle a mi esposa el problema tan terrible en el que nos encontrábamos. Apenas entré, la encontré desconcertada, porque en la cocina la comida se estaba echando a perder e incluso la que se encontraba dentro del refrigerador. Eso había traído un montón de moscas. Nerviosa, me dijo que en nuestro cuarto se escuchaba que se movían algunas cosas, además una presencia horrible se podía sentir en toda la casa. Me decía que tal vez eso estaba pasando por haber retirado las imágenes religiosas. Mi esposa se iba a poner a rezar, pero le pedí que se esperara. Le conté que el esqueleto al que le rezaba todas las tardes no era de la Santa Muerte, era del diablo, y la amenaza que tenía si no le daba mis plegarias, sobre todo había prometido darle algo más valioso que el dinero. Cuando terminé de platicarle, mi esposa estaba muy nerviosa. Luego, yo mismo escuché que se caían las cosas en diferentes partes de la casa. El perro que teníamos no dejaba de ladrar como nunca lo habíamos escuchado, parecía que le tenía miedo a algo. En ese momento, nos pusimos de acuerdo. Fuimos a consultar de nuevo a la señora que nos había hecho la limpia. Al contarle cómo estaba la situación, se mostró sorprendida. Me hizo la limpia de nuevo, porque yo temblaba de los nervios. Me aseguró que, aunque era raro, no tenía ningún mal, tampoco estaba poseído por nadie, por lo tanto, no sería fácil, pero me podía liberar de todo eso. Le hice saber el miedo que me daba el que él me estuviera pidiendo mi alma. Me dijo que no tuviera miedo, porque de quererla, ya me la hubiera quitado, no me la iba a andar pidiendo. Nos calmó un poco para explicarnos que el alma no era todo lo que le interesaba al diablo, había otras cosas, por ejemplo, podría creer en él, eso también le agradaba. O tal vez podría alejarme de Dios. Más nos inquietó escuchar a la señora decirnos que si no actuábamos de inmediato, él no tendría piedad de nosotros y quizá nadie nos podría ayudar para liberarnos. Me convenció que tenía que regresar ante la figura para ofrecerle mis respetos, asegurarle que siempre iba a creer en él e incluso hablarles a otras personas de su presencia en ese lugar. Eso sí, me dijo tajantemente que ya no debía pedirle favores. Regresó con nosotros a la casa, solo que en esta ocasión no pudo entrar, alegando que dentro de ella habitaba algo maligno y sumamente peligroso. Lo mejor era ir primero a presentarme ante ese esqueleto y después liberar la casa. Mi esposa me quería acompañar, yo me negué porque estaba seguro de que se asustaría nada más de ver esa horrible figura. Muy preocupada, se quedó con una vecina porque le aterraba quedarse sola en la casa con un hueco en el estómago. Caminé indeciso rumbo a la vecindad donde se encontraba tan terrible altar, repetía una y otra vez las palabras que le diría a esa calavera. Cuando estuve frente a ella, tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar, como nunca una fuerza invisible no me dejaba acercarme demasiado, sintiendo su terrible mirada. Me arrodillé ante ella para pedirle perdón por mis faltas, le rogué en repetidas ocasiones que se alejara de nosotros, le dije, siempre voy a creer en ti y le prendí una veladora. Dominando mi miedo, volteé a verla para darle las gracias por los favores recibidos. Aunque sus cuencas estaban vacías, yo sabía que me estaba mirando. Me levanté y mis piernas me temblaban, salí de ahí sin darle la espalda, con el corazón acelerado regresé a mi casa. Todo el camino me sentí acechado, perseguido por alguien que no podía ver, por más que volteaba para todas partes, me sentía temeroso de que ese esqueleto no hubiera escuchado mis ruegos ni aceptado mis disculpas. Mi esposa y la vecina me recibieron asustadas, diciendo que en la casa pasaban cosas extrañas. Por una ventana estuvieron escuchando cómo se caían cosas en la cocina, además, los focos se prendían. Como pude, les conté lo que había pasado. Un rato después, fui por la señora para que intentara liberar nuestra casa. Aunque titubeó un poco,
accedió a acompañarme. De regreso, me pidió que no entrara. Por alrededor de 1 hora realizó el ritual de liberación, mientras la vecina nos ayudaba a rezar un rosario. Antes de medianoche, la señora se retiró, nos dijo que regresaría al día siguiente porque no había sido suficiente. Nos dio la opción de quedarnos ahí o en otra parte. Por supuesto, que no dormiríamos ahí donde sabíamos que estaban pasando cosas paranormales. Además, pensaba que él se podía hacer presente para castigarnos por intentar echarlo fuera. Temerosos de lo que me pudiera pasar, nos encomendamos a Dios. También nos atrevimos a pedirle alojamiento a nuestra vecina, quien por buena suerte nos aceptó el tiempo que fue necesario. Después de 3 rituales de liberación, pudimos regresar a nuestra casa. Cuando entramos, el olor a incienso era muy fuerte, todo era un desastre, los espejos estaban rotos, muchas cosas se encontraban en el suelo. Aunque no sentíamos ninguna presencia demoníaca, sí había una sensación extraña que no permitía que se nos quitara el miedo que teníamos. Poco a poco volvimos a la realidad. Lo último que nos dijo la señora fue que tal vez él, por alguna razón, me había elegido y nos hizo pasar por todas las carencias para que recurriera a él. Lo que sí es que yo no me he liberado del todo, he llegado a tener pesadillas horribles, a veces, por las noches, me he sentido observado en nuestra casa. Ya no tenemos imágenes religiosas porque a mí me parece ver que mueven los ojos y que son ellas las que me miran. Algo extraño que sucedió fue el hecho de que mi compañero no regresó a la fábrica. En un principio, así como lo prometí, les recomendaba a las personas que estaban pasando por fuertes necesidades que fueran hasta ese altar a pedirle al esqueleto del diablo, pero nunca lo encontraron. No supe por qué desapareció de ahí. Ahora, en la actualidad, nos hemos acercado más a Dios, pero eso no me impide creer en Él. Sé que existe. Eso sí, jamás le he vuelto a pedir algo. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 17,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.